y ahí los compañeros irán enterando de algún modo, ya para conservar y estudiarlo posteriormente. Bueno, veremos la manera en que se entrega. Nos quedamos en estos congresos, propuestas programáticas especiales. Bien. Congresos y propuestas programáticas del Partido Comunista Mexicano de 1973 a 1981. El 16º Congreso se realizó del 27 al 31 de octubre de 1973. Fue clandestino en una finca de Cuernavaca, Morelos. Sobre la línea política se determinó acentuar e intensificar las iniciativas y luchas concretas, locales, por avances parciales de los trabajadores, así como contra la dispersión y por la unidad de la izquierda. Se consideró fracasada la apertura democrática, maniobra de Luis Echeverría para recuperar disidentes y atenuar tensiones. Se aprobó un nuevo programa para la nueva revolución. Gerardo Unzueta fue informante de este tema en el Congreso. El programa por la Revolución Democrática y Socialista se publicó posteriormente con una presentación que define al programa como el proyecto de transformación revolucionaria de nuestra sociedad, por la que luchan los comunistas y por el que llaman a luchar a los proletarios y a todos los explotados y oprimidos de nuestra patria. Es el conjunto de reivindicaciones que, a juicio de este Congreso, resolverán la crisis de la estructura económica y social de México y abrirá el camino hacia el socialismo. Es el programa para hoy y para mañana, desde la lucha por la libertad política para todos los mexicanos hasta la conquista de la sociedad sin explotados ni explotadores, desde la democracia hasta el socialismo y el comunismo. Es la crítica fundamental a la sociedad capitalista actual, al sistema de explotación de los trabajadores por los burgueses, al Estado capitalista que sirve para hacer obligatoria la aceptación de ese sistema, al régimen político que castra los derechos del pueblo. Es la proposición de un nuevo sistema social, democrático y revolucionario que reorganizará todas las relaciones entre los mexicanos e impulsará la marcha hacia el socialismo y para cuya conquista es necesaria la revolución democrática y socialista. Este programa del PCM desarrollaba sus contenidos en 6 capítulos, folleto de 60 páginas. 1. Los comunistas y el proceso revolucionario actual. 2. Capitalismo, monopolismo y dependencia. 3. Dirección política reaccionaria. 4. Crisis y revolución. 5. Tareas del poder revolucionario. Y 6. Perspectivas de la revolución. El 17 Congreso Nacional del PCM fue clandestino. Se realizó del 9 al 4 de diciembre de 1975. No se ocupó del programa. El debate principal fue para afirmar la línea de luchar por los derechos políticos y electorales del partido y de toda la izquierda. Se aprobó una política de amplias alianzas con partidos, organizaciones políticas, así como sindicales y sociales. Se evaluó positivamente la experiencia de la unidad de acción con la tendencia democrática dirigida por Rafael Galván, líder del SUTERM. El Congreso lanzó la candidatura sin registro de Valentín Campa para presidente de la República. El 18 Congreso del PCM, del 23 al 28 de marzo de 1977, en el Poliforum Cultural Siqueiros, como el anterior Congreso, este se centró en la táctica política del partido. Hizo el balance de la marcha por la democracia, la campaña con Valentín Campa como candidato sin registro a la presidencia de la República, la cual cumplió bien sus objetivos políticos. En esa coyuntura se mostró el agotamiento del sistema electoral. López Portillo fue candidato único registrado por el PRI y apoyado por sus satélites PAN y PPS. El PAN no logró acuerdos internos y no pudo presentar candidato. La situación obligó al nuevo gobierno a comprometerse a realizar una reforma política. En ese contexto, el Congreso formuló una serie de propuestas sobre reformas democráticas para conquistar el registro electoral del PCM y para construir un partido de masas. Otro tema del Congreso fue el trabajo sindical del partido con el informe por la libertad y democracia sindical. El régimen autoritario se vio en la necesidad de hacer una reforma política mísera, gradual y bajo control, pero producto de la lucha por la democracia a la que el PCM hizo un aporte fundamental. El PCM conquistó su registro electoral. El programa del partido cambió su forma en 1978. El contenido se separó en 2 partes a fin de cubrir los requisitos de la ley electoral
y de partidos, declaración de principios y programa de acción. Otro documento fue el estatuto. Declaración de principios, 45 páginas, con una introducción y 5 capítulos. Primero, el socialismo científico, fundamento teórico del Partido Comunista Mexicano. 2. El comunismo es el futuro de la humanidad. Tercero, la estructura económica y política de México. Cuarto, nuestro camino, la revolución democrática y socialista. Quinto, perspectivas de la revolución. El programa de acción, que consta de 26 páginas. El primero, el capítulo primero, el México de hoy. Segundo, medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis. Defensa de las condiciones de vida de los trabajadores. Medidas para proteger los intereses de las capas medias. Defensa de la economía nacional. Medidas antimonopólicas. Tercero, medidas políticas democráticas y política internacional. Cuarto, por un gobierno de amplia coalición democrática. Quinto, medidas y medios para poner en práctica el programa de acción. El 19 Congreso Nacional del PCM, del 9 al 15 de marzo de 1981, en el Hotel de México del Distrito Federal, había una nueva situación. El PCM tiene reconocimiento de sus derechos. En las elecciones de 1979 acreditó más de 750,000 votos y formó el grupo parlamentario Coalición de Izquierda de 18 diputados, 9 de ellos de agrupamientos aliados. Desde el Congreso anterior se triplicó el número de miembros, muchos de ellos aún no estaban en sus organismos de base. Los nuevos miembros son trabajadores, pero es bajo el porcentaje de obreros industriales, 17%, campesinos 22%, estudiantes 17%, empleados 14%, maestros 12% y otros. La elaboración programática y de políticas para desplegar su actividad en la sociedad recibieron mucha atención. El 19 Congreso aprobó un nuevo programa, Declaración Programática del Partido Comunista Mexicano. Consta de una introducción y 3 capítulos. Primero, necesidad del socialismo, 13 apartados. 2. El camino de México al socialismo, de 16 apartados. Tercero, el socialismo y el comunismo en México, con 13 apartados. Cito 2 fragmentos de la introducción. A la vez que continuidad de los anteriores programas, esta declaración programática representa un renovado esfuerzo por encontrar, desde las posiciones del marxismo, el camino de México al socialismo. Es un intento por demostrar que la alternativa socialista nace de la imposibilidad de la clase dominante de solucionar las contradicciones existentes en la sociedad mexicana y de la voluntad de cambio revolucionario que va forjando la clase obrera y el resto del pueblo trabajador en el proceso de su lucha. La declaración programática es la exposición de los objetivos del Partido Comunista Mexicano y de los medios para alcanzarlos. Es una guía para la acción revolucionaria, una propuesta de transformación socialista de México que hacen los comunistas al proletariado y a todas las capas explotadas y oprimidas de la sociedad mexicana. Expresa una alternativa viable frente al dominio de la burguesía, la del poder obrero democrático, que será conquistado cuando los sectores decisivos de la clase obrera de la ciudad y del campo, los campesinos y otras capas sociales víctimas de la opresión del capitalismo, alcancen el suficiente grado de conciencia y organización. Otro aspecto de la elaboración de propuestas políticas lo fueron las 35 tesis para la política del PCM. Los proyectos fueron emitidos por el Comité Central en octubre de 1980 como producto del intenso trabajo de sendas comisiones formadas para elaborarlos. Fueron los siguientes: el PCM del 18 al 19 Congreso. 2. Tendencias del capitalismo en México. 3. La política del gobierno actual. 4. La revolución y las perspectivas del desarrollo de la democracia. 5. Política de alianzas. 6. La crisis del imperialismo. 7. La política internacional del PCM. 8. La crisis del movimiento comunista internacional. 9. Las relaciones entre partidos comunistas y organizaciones revolucionarias. 10. El Partido Comunista Mexicano. 11. El estado actual del PCM y tareas para su construcción. 12. Ganar a la clase obrera para la política y el programa del Partido Comunista Mexicano. 13. 3 condiciones para avanzar al socialismo. 14. La crisis del marxismo y los deberes teóricos del PCM. 15. La lucha ideológica contra los dogmas de la izquierda. 16. El PCM y los sindicatos. 17. La política sindical del PCM.
18. Política hacia el campo. 19. El PCM ante las capas medias, la empresa media y pequeña y la pequeña burguesía. 20. El Partido Comunista Mexicano y la liberación de la mujer. 21. El trabajo del partido entre la juventud. 22. El trabajo del PCM entre los niños. 23. El PCM ante los problemas de la cultura de los intelectuales y la ciencia. 24. La educación nacional y las tareas del PCM. 25. La política del PCM en los centros de educación superior. 26. El PCM y el movimiento estudiantil. 27. El PCM y el movimiento de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. 28. La lucha contra la represión y por los derechos civiles. 29. El PCM ante el ejército y la policía. 30. El PCM y los cristianos. 31. Política urbana y defensa del medio ambiente. 32. Política de salud. 33. El PCM y la cuestión étnica. 34. El PCM y la sexualidad. 35. La política electoral del PCM. El Congreso consolidó algunos proyectos y aprobó 32 tesis políticas. El 19 Congreso también aprobó nuevos estatutos orientados hacia la democratización de la vida interna con reformas como la defensa de los derechos de las minorías en las votaciones de las organizaciones del partido, las garantías para la convocatoria a congresos nacionales cuando los órganos centrales no lo hacen, la transformación de la Comisión de Control en Comité Nacional de Garantías de los Derechos de los Miembros, la formación de comisiones de candidaturas desde el momento en que son convocados los congresos locales y nacionales y otras medidas que enriquecen la concepción y la práctica del centralismo democrático. Ya desde antes de la legislación, en el 18 Congreso, el Comité Central se eligió por votación secreta y en diciembre de 1979 el CC usó ese procedimiento para elegir a la Comisión Ejecutiva. El 20 Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano se realizó el mismo año, en 1981, para responder a propuestas de unidad orgánica hechas por el Partido Mexicano de los Trabajadores, cuyo líder, Eberto Castillo, no mantuvo esa decisión, pero sí lo hicieron otras organizaciones. El Congreso se realizó en 2 etapas, 15 al 18 de octubre y 5 y 6 de noviembre, a fin de procesar la secuencia de las decisiones del PCM y su necesaria combinación con las de otros 4 partidos: Partido del Pueblo Mexicano, PPM, Movimiento de Acción Unidad Socialista, MAUS, Partido Socialista Revolucionario, PCR, y Movimiento de Acción Popular, MAP. La decisión a resolver era fusionar a los miembros de los 5 en un solo partido, el Partido Socialista Unificado de México. Esa decisión fue unánime en el Congreso. Los delegados firmaron un acta notarial para los efectos legales del acuerdo. Se pidió a Valentín Campa Salazar ser el primero en firmar. La forma legal del paso del PCM al PSUM fue notificar a la Comisión Federal Electoral de un cambio de nombre y de modificaciones a los documentos básicos, que en lo escrito preservan y dan continuidad a los principios, programa y línea de acción que mantenía el PCM. En la segunda fase del Congreso, Marcos Leonel Posadas, representante del PCM en la Comisión de Organización del primer Congreso del nuevo partido, informó de un fuerte conflicto con el PPM por violar las normas de elección de delegados y pretender ese carácter a muchos con actas falseadas en varios estados, principalmente en Nayarit. El PPM se dijo agredido, pero ante las evidencias se redujo un poco la inflación. No obstante, la delegación más numerosa al Congreso de Fusión fue la del PPM, mayor en varias decenas a la del PCM. Esto no correspondía a la realidad de los partidos. El acarreo y falsificación manifestaba la actitud de Alejandro Gascón de imponerse como candidato presidencial. Fue un muy mal augurio para la unificación. Cuando la Comisión presentó el informe de organización al Congreso de Fusión, Posadas, parte de la misma, manifestó que él en lo personal no lo suscribía, pero la dirección del PCM sí lo asumió. Aprovecho el pasaje para expresar otra opinión personal. Hubo otro momento oscuro en el 20 Congreso. Se derivó del hecho lamentable de que el PCM había empezado a reaparecer el grupismo. En el PCM había empezado a reaparecer el grupismo. La formación de agrupamientos informales, no estatutarios,
para promover opiniones y también intereses particulares de grupo, para la lucha por posiciones y por la dirección. Eso estaba en el fondo de la actitud de los delegados de Puebla, que exigían ratificar un acuerdo de expulsión de Alfonso Vélez Pliego, un tema forzado, fuera de lugar y sin tiempo, pero que no se desechó. Aparecía la pugna que había por la candidatura a la rectoría de la UAM. El grupismo, y más aún el trabajo de Zappa, había pasado a ser conducta de algunos militantes y dirigentes. El Congreso avaló los acuerdos de fusión, el patrimonio material, los centros de estudio del PCM, del Movimiento Obrero y Socialista, de la economía, del socialismo, el registro legal, etc. Pasaron al nuevo partido, igual compromiso, que no todos cumplieron, tenían los demás respecto a sus activos. Se eligió a los compañeros que por el PCM serían parte de la dirección del nuevo partido. Se nombró a Arnoldo Martínez Verdugo como propuesta para que el PSUM designase su candidato presidencial. El 20 Congreso obedeció a la búsqueda de la unidad como principio del movimiento comunista y de ganar mejores condiciones al desarrollo político y organizativo del Partido de la Lucha por la Democracia y el Socialismo en México. Pero este intento unitario fracasó. Varios fusionantes no se disolvieron, no fueron leales a los acuerdos, continuaron actuando como grupo a favor de sus intereses. Este es un proceso que se debe analizar cuidadosamente y hasta hoy no se ha hecho. Es una experiencia importante que al frustrarse rompió la continuidad de la trayectoria de los comunistas mexicanos. Los dirigentes de los 5 partidos fusionantes son corresponsables de ese infausto resultado y cada individuo lo es por sus hechos, tanto en esa fase como en posteriores derrotas colectivas del movimiento de lucha por el socialismo en México.